Cuentos. Esas narraciones que nos gustaban tanto desde niños, que leíamos en un libro o que escuchábamos en la voz de alguien más. ¿Sí? Esos breves cuentos que encierran muchas historias, hoy nos dejarán un mensaje y una enseñanza de vida. Ya está aquí el Padre José para compartirnos estos cuentos para reflexionar. Pongamos atención. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa que se podría titular Había una vez. ¿Por qué? Pues porque estamos contando historias, cuentos que nos ayudan a través de la reflexión a tener un alto en nuestra vida y tomar quizás una mejor actitud, una mejor decisión o simplemente pensar mejor las cosas. Así que bienvenidos y vamos a comenzar con la primera historia de hoy que se llama La Caja Mágica. Nadie sabía cómo había llegado la caja al pueblo, pero allí estaba, en el centro de la plaza principal, con un mensaje que decía: deberá ser abierta antes de 24 horas. Desde las primeras horas de esa mañana, se corrió la noticia como reguero de pólvora, y pronto ya estaban reunidos en derredor de la caja la mayoría de los pobladores. Cada minuto, cada instante que transcurría, el plazo se reducía y el nerviosismo hacía presa a los pobladores pensando en que alguna tragedia se acercaba. El tiempo alcanzaba una nueva dimensión. Dentro se percibía un tic-tac, tic-tac. Una especie de reloj cronometrando los segundos. Empezaron las conjeturas y la discusión acerca de si debía abrirse o no el cofre, pero ¿quién la abriría? ¿Qué tenía dentro? ¿Y si fuera una bomba que matara a la gente e hiciera volar el pueblo? ¿Habría dentro algún monstruo? Todos empezaron a aportar sus ideas y sus opiniones. ¿Habría algún valiente que se arriesgara a abrirla? ¿No habría un líder en el pueblo que tomara la decisión? Consultemos al viejo sabio, dijo alguien, y en unos minutos ya estaban en su derredor. El sabio, haciendo un ademán con la mano, dijo: siéntense. Maestro, por esta vez ayúdanos a tomar la decisión, dijo un avispado joven. Miren, ustedes tienen 3 opciones, dijo el sabio, volteando a ver al que preguntó, pero a la vez dirigiéndose a todos. Primera, abrir la caja y enfrentar sin tardanza el problema sin temor a lo que pudiera pasar. Segunda, trasladar la caja lejos del pueblo de manera que todos queden fuera de peligro, aunque sería un acto cuestionable. Tercera, huir con sus familias dejando abandonado a su pueblo donde nacieron y crecieron, y que es lo que más quieren, pero huir como ratones asustados sería un acto de cobardía. Entonces abriremos la caja, dijo uno. De acuerdo, dijo otro, y otro más, y luego todos. Instantes después, el maestro preguntó: ¿abrirán la caja solo por cumplir, por simple curiosidad o por las murmuraciones que hay en su contra? Todos gritaron: la abriremos porque queremos enfrentar nuestra responsabilidad ante la prueba que el destino nos pone enfrente. ¿Y si mueren? No importa, es una decisión tomada. Entonces, háganlo, vayan en busca de su destino. El latido del corazón de estos valientes se podía escuchar a la distancia. Decididos, abrieron la caja y encontraron el siguiente documento. Para triunfar en la vida, ustedes deberán, primero, aprender a tomar decisiones como esta. Segundo, tener su mente alerta, muy alerta. Tercero, vivir el presente y conservar la serenidad. Cuarto, estar preparados para lo inesperado. Quinto, tener confianza en sí mismos y eliminar el temor. Sexto, entender la transitoriedad de las cosas. Séptimo,
dominar a su ego. 8, abrir su corazón. Y 9, comprender que todo tiene un tiempo límite. Cuando regresaron a su casa, todos encontraron por separado el número 10 que decía que cada uno debe personalizar estos consejos en función de sus circunstancias. Reflexión. La vida todos los días nos presenta situaciones en las que nosotros tenemos que abrir o dejar cerradas oportunidades, dejarnos llevar por el miedo o por la sabiduría, pensar únicamente en huir o enfrentar las cosas, actuar con valentía o con miedo, reflexionar o dejarnos llevar por arrebatos, consultar a alguien para pedir consejo o actuar por nuestra propia cuenta. De tal manera que esta caja que se refleja en este cuento está representando estas oportunidades, proyectos, momentos de riesgo que nos presenta la vida, y a quien le toca abrirla y darse cuenta de que hay. A quien le toca tomar la decisión, solamente a nosotros. Nuestra siguiente historia se llama El gorrión del bosque. Había un bosque en el que vivían muchos animalitos, pero de repente el bosque comenzó a incendiarse y todos los animalitos corrieron tratando de huir. Solo quedó un pequeño gorrión que fue al río, mojó sus alitas, voló sobre el bosque incendiado y dejó caer unas gotitas de agua tratando de apagar el incendio. Regresó de nuevo al río, mojó sus pequeñas alitas, voló sobre el bosque incendiado y dejó caer nuevamente 1 o 2 gotitas tratando de apagar el incendio. Entonces pasó un elefante y le gritó al pequeño gorrión: «No seas tonto, huye como todos, ¿no ves que te vas a achicharrar?». El pequeño y valiente gorrión volteó y le dijo: «No, voy a hacer lo que me corresponde. Este bosque me ha dado mucha familia, comida y felicidad. Me ha dado todo y le debo guardar lealtad. No me importa que me muera, pero voy a tratar de salvarlo. Yo haré mi parte». Fue al río, mojó sus alitas, revoloteó sobre el bosque incendiado y dejó caer 1 o 2 gotitas de agua. Al ver esto, todos los animales del bosque, cada uno de acuerdo a sus propios medios, trató de aportar lo que podía para apagar el incendio. Ante esta actitud, los dioses hicieron su parte y dejaron caer una fuerte tormenta y el incendio se apagó. Con el tiempo, el bosque volvió a reverdecer, a florecer, y todos los animales regresaron a él y volvieron a ser felices. Reflexión. Cumplamos nuestra responsabilidad y algo más. Dejemos caer a diario unas gotas de sudor y trabajo. Bueno, amigos, amigas, esta reflexión se me hace muy importante. Solo cuando la gente hace lo que le toca hacer, es cuando las calles están limpias, es cuando no hay contaminación, es cuando hay orden en la familia, orden en la escuela, es cuando nadie se pasa un semáforo, es cuando no hay corrupción y las familias, las parejas, los comercios, las calles, los países mejoran. En cambio, cuando alguien piensa, lo que a mí me toca hacer, ¿qué importa que no lo haga? Son unas cuantas gotitas, ¿no? De papelito en papelito, por ejemplo, en la calle. En cambio, si en cada casa sale la señora, el señor, los hijos a barrer la banqueta, a regar su arbolito, a checar que la iluminación esté correctamente, aquella calle, aquella cuadra, aquella colonia va a estar perfectamente bien. Hay 2 puntos importantes para que todo esté bien: el cumplimiento de nuestras responsabilidades y la organización. Y también, ¿por qué no decirlo?,
exigir a aquella persona que no está haciendo lo suyo que lo haga. Creo que no será tan difícil que mueva sus alitas y que deje caer unas gotitas. Claro, si otra persona se lo hace, entonces vamos a tener gorriones irresponsables, perezosos, que van a hacer daño a todos, a toda la familia y a toda la sociedad. Que cada quien haga lo suyo. Y antes de continuar, les recuerdo que nunca estamos solos. Tú nunca estás solo porque de una o de otra manera Dios siempre está en tu camino. Dios siempre está en nuestro camino y a través de los momentos difíciles, a través de los momentos complicados y a través de los momentos de bendición y de alegría, tenemos que descubrir su presencia. Y a propósito del cuento anterior, vino a mi mente una historia que nos dejaron los griegos. Esta no la voy a leer, voy a tratar de recordarla. Recordarán ustedes al famoso Prometeo. ¿Qué hizo este héroe griego? ¿Se acuerdan? Se robó el fuego. Les robó el fuego a los dioses. Pero ¿cómo estuvo la situación? Miren, los dioses, de acuerdo a esta mitología, le exigían a los humanos grandes sacrificios, los mejores animales, para podérselos gozar, para podérselos comer. Y llegó un momento en que Prometeo les dijo a los humanos, a ver, si los dioses les están imponiendo tantas cargas, hay que responder con habilidad. No hay que desobedecerlos, pero hay que responder con sabiduría. Vamos a hacer esto. Si ellos les piden animales para comer, ustedes cacen a los animales y una vez que ya los tengan, entonces, antes de sacrificárselos a los dioses, antes de entregárselos, separen el hueso de la carne. Y van a poner todos los huesos en unos costales y toda la carne en otros costales. Una vez que esté listo esto, ante los dioses les van a decir, elijan ustedes los costales que quieran. Claro, al ver los costales con huesos que eran más voluminosos, los dioses eligieron aquellos costales. Y de esta manera los seres humanos se quedaron con la carne, lo más sabroso de los animales. Claro está, los dioses se enojaron mucho y dijeron, pues bien, quédense con la carne, pero los vamos a castigar. Ustedes tienen la carne, pero nosotros el fuego. ¿Estarán contentos de comer carne cruda? ¿Te imaginas a ti comer carne cruda? Yo creo que lo que más nos gusta de la carnita es cuando la ponemos en la parrilla, en la leña, en el asador y empieza a emitir estos aromas, estos sabores deliciosos. Y entonces Prometeo, que estaba del lado de los humanos, les dijo, miren, voy a conseguir el fuego, no se preocupen. ¿Qué hizo Prometeo para conseguir el fuego? Bueno, la mitología nos habla de el dios Sol, que todas las mañanas se levantaba con su cuadriga de caballos e iba circulando por toda la bóveda del cielo, iluminando, precisamente calentando el mundo. Y al llegar el momento de la tarde, el dios Sol con su cuadriga llegaba al otro lado de la tierra y se ocultaba para esperar su salida al día siguiente. Sabiendo esto, Prometeo se fue al horizonte a esperar que el sol saliera. Y cuando el sol con su cuadriga iba saliendo, Prometeo tomó un palo, le puso algo como algodón o borra y logró que el fuego incendiara esto que ahora era una antorcha. De esta manera les entregó el fuego robado a los humanos y desde entonces los humanos no solamente pudieron cocinar la carne, sino ahuyentar a las bestias, tener más calor en el hogar, poder crear vasijas a través del barro que se calentaba y muchas otras cosas más. Claro, los dioses no se quedaron contentos y ¿qué hicieron con Prometeo? Lo encadenaron en una montaña para que todos los días un águila bajara, le destrozara el vientre comiendo todas sus entrañas y al día siguiente Prometeo se regeneraba para repetir el mismo castigo.
Claro, la mitología nos dice que más adelante fue liberado. Pero mientras tanto, cuando los dioses se enteraron que Prometeo había sido liberado, dijeron, nos vamos a desquitar con su hermano. Porque Prometeo tenía un hermano llamado Epimeteo. ¿Qué hicieron los dioses? Dijeron, vamos a castigarlo enviando a la tierra a la primera mujer. Porque en la tierra había solamente hombres. Y entonces hicieron a la mujer más bella, más sensual, con una mirada maravillosa, con unos cabellos sedosos, y se la enviaron a Epimeteo con un regalo. Esta mujer, que se llamaba Pandora, llevaba como regalo también una caja. Y esta caja era el castigo de los dioses, porque dentro los dioses habían metido algo que sería el castigo para Epimeteo y para toda la humanidad. Claro, Epimeteo vio a aquella mujer y se quedó enamorado de ella. Se unieron en matrimonio, pero no quiso abrir la caja. Y para evitar que aquella mujer la abriera, la escondió en un lugar especial en su casa. Sin embargo, un día que salió a trabajar y Pandora se quedó sola, estuvo buscando la caja, tenía mucha curiosidad para saber qué es lo que había dentro, porque los dioses no se lo habían dicho. Buscó por acá, por allá, hasta que finalmente la encontró. Y al encontrarla y tenerla en sus manos, la abrió y en ese momento empezaron a salir de su interior las peores cosas que no existían en el mundo. La guerra, el hambre, la avaricia, la discordia, las sequías y todas las cosas que podrían acabar con la humanidad. Asustada, volvió a cerrar la caja inmediatamente, pero lamentablemente todo su contenido, o casi todo, había sido ya expulsado. Mientras Epimeteo estaba en el campo, vio cómo pasaban frente a él la guerra, el hambre, la miseria, y se dio cuenta que Pandora había abierto la caja. Regresó corriendo al hogar, y al entrar, vio a Pandora llorando con la caja entre las manos. Epimeteo pensó en quitarse la vida. Le dijo Pandora, vamos a quitarnos la vida porque con estas cosas que los dioses nos han enviado para castigarnos, no tiene sentido nuestra existencia. Sin embargo, curioso también, decidió ver si todavía en la caja había algo. La abrió con mucho cuidado y la cerró de inmediato. Y le dijo a Pandora, Pandora, podemos continuar viviendo. Podemos continuar viviendo. Pandora, también llena de curiosidad, le dijo, ¿por qué, Epimeteo? ¿Qué hay dentro de la caja? Y Epimeteo le dijo, en la caja quedó guardada la esperanza. Amigas, amigos, como pueden ver, es una historia muy interesante. En primer lugar, porque pone a los dioses con pasiones al igual que los humanos, que hacen berrinche, hacen coraje, pero también a veces cometen tonterías, como haberse dejado llevar por el bulto de los costales y no por lo que había dentro. Se dejaron llevar por las apariencias, pues, ¿qué tipo de dioses eran ellos? Bueno, la mitología los presenta también enamorados, pervertidos, de todo tipo, y esto es lo que llama la atención, que en medio de esta mitología hay historias sorprendentes como la que acabamos de escuchar. Mensajes sorprendentes de que cuando hay esperanza, no importa la gravedad del asunto que se esté viviendo. Creo que también por esto se dice la esperanza es lo último que muere. Es decir, esperar que algo se resuelva, esperar que algo llegue, esperar que algo cambie, cambia radicalmente las cosas. Por esta razón, las personas que tienen cáncer, por ejemplo, con la esperanza de curarse, van a la quimioterapia, toman los medicamentos. Y no solamente las personas que tienen cáncer. ¿Por qué tomas tú los medicamentos o por qué vas con el médico ante alguna enfermedad? Porque tienes esperanza de ¿qué? De curarte, de sanar.
¿Por qué todos los días pones el despertador para que te despierte al día siguiente? Porque tienes la esperanza de levantarte vivo. ¿Por qué los padres de familia van educando a los hijos con tanto cariño? Porque tienen la esperanza de que van a aprender esta educación y se van a convertir en personas de bien. ¿Por qué los seres humanos ofrendamos a Dios nuestra vida y por qué hacemos nuestra oración? Porque tenemos la esperanza no solamente de que nos escuche, sino de que nos ame, nos perdone y nos conceda también el don de la vida eterna. Esperanza está relacionado con esperar, pero esperar aquellas cosas convenientes, concretas y positivas, porque como cuenta aquella historia, estaba un agricultor sentado frente a su campo y otro llegó y le preguntó: ¿qué estás esperando? La cosecha. ¿Y qué sembraste? Y el que estaba sentado le preguntó: ¿a poco tendría que sembrar? Bueno, ¿cómo podemos esperar lo que no hemos sembrado o lo que no hemos preparado? Y fíjense que con respecto a la historia que estaba contando en el bloque anterior, creo que tendríamos que comprar una cajita todos y poner ahí en el interior simplemente un papelito o escribir en el fondo de la caja esperanza. Y cuando sintamos que los problemas nos están agobiando, cuando sintamos que una adversidad nos está deprimiendo, nos está tirando, abrir esa cajita en forma simbólica y decir: ahí está la esperanza. Entender que si tenemos esperanza en la mente y en el corazón, tarde o temprano saldremos adelante. Y vamos a cambiar de tema para escuchar esta historia que se llama La calificación escolar. Había un maestro de escuela que, ya sea como una táctica ensayada o como un acto espontáneo, desde el inicio del curso otorgaba a sus alumnos todo el crédito y toda la confianza. Para este fin, el maestro desde el primer día de clases les decía: escúchenme, quiero que sepan que todos tienen 10. En el salón se escuchaban murmullos de asombro. Los alumnos se miraban unos a otros como dudando de lo que acababan de oír. Algunos aplausos discretos se escuchaban desde el fondo del salón. Luego, el maestro continuaba: el 10 ya lo tienen. Ahora, de ustedes dependerá el conservarlo. Como continuaban las caras con duda de los alumnos, el profesor se esmeraba en puntualizar su explicación. Miren, para conservar el 10 de excelencia, tendrán que asistir a clases con regularidad, cumplir con sus tareas, tener buen comportamiento y presentar los exámenes parciales. Si cumplen con lo anterior, no les requeriré del examen final y el 10 que en este momento les otorgo lo habrán conservado. De esta manera, el maestro lograba que los alumnos le correspondieran. El resultado final era magnífico. Reflexión. Todo maestro debe de ser, además de un buen profesor, un buen líder, un motivador, un psicólogo y, por supuesto, también un amigo. Y es que, en realidad, amigos, amigas, esta historia es una verdad. Cuando un alumno llega a la escuela se supone que ya tiene el 10 asegurado. ¿Por qué? Porque va para estudiar, va para aprender, va para preguntar, va para cumplir las tareas. De tal manera que si ese alumno deja de cumplir algunas de sus responsabilidades, el 10 se va convirtiendo en 9.5, 9, 8.5, 8, 7.5, etc., hasta que quizás por una gran irresponsabilidad el 10 se termine convirtiendo en un 5. Y a mí me parece que esta historia la podemos también aplicar a nuestra vida, porque Dios desde que nos creó nos tenía ya reservada la vida eterna en su presencia, el paraíso, el cielo. Y entonces, si Él ya había creado para nosotros esta historia con un final maravilloso, con un 10, porque hay personas que lamentablemente terminan condenándose. No es Dios,
No es el maestro el que quita el 10, sino más bien somos nosotros los que vamos degradando nuestra calificación. ¿No les parece? Vamos con nuestra siguiente historia. Se llama Los dos autos atascados. Cuentan que en cierta ocasión Jesús salió con sus apóstoles y decidió dar un paseo por su tierra. Iban por los campos del Señor y como era tiempo de lluvias, se encontraron primero con un carro atascado en medio del lodazal. A un lado se encontraba un tipo que tenía cara de renegado, pero se veía con el lodo hasta las rodillas y poniendo una cadena a las llantas. Se le escuchaba maldiciendo y lanzando injurias a medio mundo. Entonces San Pedro miró a Jesús y le dijo: «Señor, castígalo». «¿Cómo?», le cuestionó. «¿Tanto tiempo de cristianismo y todavía no has aprendido? ¿Cómo voy a castigar al pobre hombre? Vayan a ayudarle a sacar el auto del fango». «Pero, Señor, ¿qué no escuchaste lo que dijo?». «¿Qué importa lo que dijo? Lo que importa es lo que hace, no lo que dice. Así que vayan y ayúdenlo». Para Pedro y los demás apóstoles les fue fácil sacar el vehículo. Sin embargo, pareció que el hombre no lo agradeció mucho porque se subió al auto y se fue. Tuvo suerte porque, al parecer, ni se dio cuenta de quiénes fueron los que le ayudaron. Y es que era un tipo de acción acostumbrado a hacer las cosas. Digamos que buscó la suerte y la aprovechó cuando se presentó con la ayuda de los apóstoles. Más tarde, Jesús y su grupo siguieron caminando y se encontraron otro auto sumido en otro gran lodazal. Pero esta vez, el tipo que se había atascado se veía creído y agrandado, y se mantenía sentado dentro del vehículo como esperando ayuda. Minutos más tarde, para sorpresa de los paseantes, bajó del auto y se puso a rezar con cierta humildad. «Oh Dios, tú que eres bueno y magnánimo, ayúdame a salir de este atolladero». Entonces San Pedro le preguntó al Señor: «¿Vamos a ayudarle?». «No», dijo Jesús, «no le ayuden en nada». «¿Cómo?», dijo Pedro. «Te digo que no hay que ayudarle. Vamos, sigamos». Y siguieron y lo dejaron en el lodo. San Pedro, aunque se sentía autoridad en la iglesia, tenía que hacerle caso a Jesús, pero cuando ya estaban alejados le preguntó: «Discúlpanos, Señor, no es que yo te quiera corregir, pero no entiendo qué es lo que pasó». «¿Cómo que no entienden qué es lo que pasó?». «Sí, al otro tipo que era un renegado y maldiciente, nos enviaste a que lo ayudáramos, y a este que incluso se puso a rezar y nos alababa, no quisiste que lo ayudáramos». «Justamente», dijo el Señor, «el otro hacía todo lo que podía y por eso merecía ser ayudado. En cambio, este era todo un comodino. Quería que nosotros le solucionáramos todo. No, Señor, que se baje y que se enlode, y entonces sí le ayudamos». Luego, Jesús siguió explicando: «A Dios rogando, pero con el mazo dando». Hermanos, en la vida tenemos que hacer como si todo dependiera de nosotros, a sabiendas de que todo depende de Dios. Por ejemplo, si llueve o si no llueve, eso lo manda Dios, pero lo que hagas para sacar el auto del lodo depende de ti. Reflexión. Ayúdate que yo te ayudaré. A Dios rogando y con el mazo dando. Lo que importa es lo que hacemos, no lo que decimos. Y esto es totalmente cierto, queridas amigas y amigos. Y aunque estas frases, estos refranes no están en la Biblia, como decía en una ocasión una señora: «Ay, padre, pues como dice la Biblia, a Dios rogando y con el mazo dando». No, no lo dice la Biblia, sería de alguna manera una conclusión de lo que Cristo nos enseña: hacer lo que está de nuestra parte y permitir que Dios haga lo que está de su parte. No nos vaya a pasar como aquel alcohólico que quería salir de su problema,
y se la pasaba rezando todos los días, pero nunca iba a un grupo de alcohólicos anónimos. Quería como que Dios bajara desde las nubes y con una varita mágica le resolviera el problema. O como aquel que esperaba encontrar trabajo porque rezaba todos los días, pero nunca leía el periódico donde estaba la solicitud de trabajo, nunca tocaba puertas, nunca salía de su casa para encontrarlo. De esta manera, hay gente que de verdad no quiere salir del lodo, le pide a Dios, pero no lucha por salir de aquel lodazal. A Dios rogando y con el vaso dando significa, tengo yo que entender que Dios me ha dado sabiduría, inteligencia, creatividad, constancia, disciplina, para que yo haga lo que está de mi parte. Que lo demás, ciertamente poniéndolo en las manos de Dios, encontrará su mejor curso, su mejor solución. Por eso también decimos, Señor, hágase tu voluntad. Si en algún momento Dios quiere que pase por una prueba durante un tiempo más largo, que tenga que enfrentar un problema para fortalecerme, para fortalecer mi fe, entonces lo acepto. Pero mientras tanto, hago lo que está de mi parte. ¿Y ustedes, queridos amigos, qué es lo que hacen? ¿Esperan de Dios todo o también hacen lo suyo? Yo estoy seguro que ustedes también están duro con el mazo. Y en relación a la historia anterior, vamos a unir esta que se llama el enviado de Dios. Sí, el enviado de Dios. Se cuenta que un hombre, aunque creyente, había caído en un estado de negativismo tal que empezó a despotricar contra Dios. Lo hacía culpable de todas las desgracias y desventuras, no solo de él, sino del mundo entero, y le reclamaba en voz alta para que todos lo oyeran. Dios, tú que eres tan poderoso, ¿por qué permites tanta miseria, tanta hambruna, tantas guerras, tanta desigualdad, tanta destrucción, tanta contaminación? Tienes que enviar a alguien, continuaba diciendo, para que nos ayude a ponerle fin a todo esto. Después de hacer tan atrevidos cuestionamientos, convertidos en blasfemias, esa noche el hombre escuchó una voz que le dijo, ya lo he enviado. Te he enviado a ti para que cumplas con tus labores y responsabilidades y hagas del mundo un mundo mejor. Así que deberás hacer tu parte. Reflexión. Toma tu responsabilidad y evita ser como aquellos que culpan a Dios de todas sus desgracias e irresponsabilidades. Bueno, esta reflexión especialmente podría ser hecha para aquellos jóvenes que se quejan diciendo ¿por qué Dios no quita la guerra? ¿Por qué Dios no quita la corrupción? ¿Por qué Dios no hace un mundo más justo? ¿Por qué Dios no hace que alcancen los alimentos para todos? Pero están tranquilamente echadotes en su cama. Les pide algo su mamá, su papá, no lo hacen. Quieren que haya justicia y en su propia casa están siendo injustos, haciendo que se carguen las responsabilidades a sus padres. Quieren que alcance el alimento para todos y ellos son los primeros que abren el refrigerador y se comen lo que le tocaba también al hermano o a la hermana. Son personas que dicen, ¿por qué Dios permite la contaminación? Y tienen su cuarto hecho un chiquero. Quieren que en el mundo haya paz y se la pasan peleando ahí en su casa con sus hermanitos o en la escuela con todo el mundo. Quieren que no haya discriminación y en el salón se burlan del que está un poco más llenito, con más kilos, o del que está más delgado, o del que utiliza lentes y de muchas cosas más. Por lo tanto, qué fácil es echarle a Dios la culpa de todo y no entender que Dios nos dio algo muy importante que se puede convertir en una bendición o una maldición. Y esto que nos dio lo podemos encontrar en las primeras páginas de la Biblia. Dios nos dio la libertad. ¿Sí? Y con la libertad haz de cuenta que nos estamos subiendo a un automóvil en donde nosotros tenemos el control,
el volante para dirigirnos hacia donde queremos, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adelante, hacia atrás o quedarnos totalmente parados. Hay gente que decide salirse de la carretera libremente. Hay gente que decide quedarse parado sin hacer nada libremente. Hay gente que decide irse a un precipicio libremente. Hay gente que no quiere dejar subir a nadie a su automóvil, a su vida, libremente. Hay gente que decide lanzar el vehículo sobre una persona que está pasando y la atropella. Hay gente que decide libremente. De tal manera que nosotros podíamos preguntarnos, caray, de veras, en esta situación en la que me encuentro tan mal por una situación que yo decidí, ¿le puedo echar la culpa a Dios? Yo decidí casarme simplemente porque me gustaba la cara de esa persona, pero no pensé en que iba a compartir la vida todo el tiempo, no con una cara, sino con una persona, y ahora pues me doy cuenta de que la cara no es lo único que se debe tomar en cuenta para un matrimonio. O yo decidí entrar a estudiar una carrera no porque me gustara a mí, sino porque todos mis compañeros de la escuela entraron también a esa carrera. Y ahí voy yo como borreguito. O yo decidí tomar más copas de vino, de tequila, de las que mi cuerpo puede aceptar y de las que son convenientes para no perder la razón. O yo decidí a lo mejor endeudarme comprando más de la cuenta y ahora pues estoy en el buró de crédito, no sé cómo pagar. Fíjense cuántas cosas hace el ser humano libremente que lo pueden llevar al camino del éxito, del fracaso, al cielo o al infierno. Simplemente en los días pasados o todavía en nuestro tiempo, cuánta gente libremente no ha querido utilizar el cubreboca. Cuánta gente libremente no se ha querido vacunar. Cuánta gente libremente no tiene el cuidado de lavarse las manos, de sanitizarse cuando va a un lugar donde hay mucha gente. Cuánta gente simple y sencillamente ha decidido salir, poner en riesgo su vida y lamentablemente ha terminado en el hospital, ha terminado en una agonía lamentablemente muy dolorosa y lamentablemente también ha terminado en una fosa o convertido en cenizas. Ahí está el gran problema, la libertad. Por eso qué buena respuesta cuando Dios le responde a este joven, ¿por qué no haces algo? Ya te mandé a ti. Tú eres parte importante de la transformación del mundo. Y eso nos podía decir a nosotros. Ya te mandé a ti para que se solucione ese problema en tu familia. Ya te mandé a ti para que se solucione ese problema con tu pareja, con tus hijos. Ya te mandé a ti para que se solucione ese problema en tu edificio, en tu vecindad, en el mundo. Porque de una o de otra manera siempre podemos ayudar o echar a perder las cosas. Y para concluir esta reflexión y este programa también, voy a leer una pequeña reflexión sobre uno de los libros más pequeños de la Biblia. No es un libro histórico, sino un libro sapiencial que nos cuenta una historia para enseñarnos algo. Y es precisamente el libro de Jonás. La historia se llama Jonás y la ballena. Jonás era un hombre al que llamó Dios para que fuera a la ciudad asiática de Nínive a proclamar una mejor forma de vida. Pero como Jonás no creyó poder cumplir tal encomienda, le dio las espaldas a Dios y huyó literalmente en la dirección opuesta. En lugar de dirigirse a Nínive, se dirigió a lo que es actualmente España. En su intento por escapar a su destino, fue tragado por una ballena. Después de 3 días, Jonás pidió la ayuda de Dios y la ballena inmediatamente lo escupió, lo vomitó. Ya estando fuera, Jonás, con una decisión reorientada, se dirigió a Nínive a cumplir su deber y encomienda. Finalmente, ofreció las palabras que se le habían pedido que transmitiera
transformando así a toda una ciudad del pecado a la virtud. En la vida actual y cotidiana, mucha gente adopta esta conducta y en vez de afrontar sus compromisos, se asustan de su propio talento y huyen como Jonás. Los filósofos y científicos han llamado a esta conducta el complejo de Jonás. Este complejo es una condición en la cual las personas se asustan de su propio talento y no asumen su responsabilidad. Deliberadamente escapan de sus compromisos de la misma manera como lo hizo Jonás. Reflexión: este es tu llamado. Acude sin tardanza a tu propia Nínive. Detente si estás huyendo y regresa. Tú posees dones y fortalezas innatos que puedes utilizar en el presente. Todos tenemos una Nínive propia a la que hay que acudir para brindarle asistencia. Con esta historia estamos llegando al final de este programa con una enseñanza muy importante. Si Jonás pudo transformar a la gente más pecadora, nosotros también podemos colaborar a la transformación del mundo. Pero lo importante es no pedirle a Dios únicamente que lo haga, a Dios rogando y con el mazo dando. Y como siempre les recuerdo, amigos, amigas, tú nunca estás solo, tú nunca estás sola. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera, Dios siempre está en nuestro camino, en tu camino. Que Dios los bendiga y hasta el siguiente programa.